Bien, ya el día de hoy nosotros vamos a iniciar la última parte de esta terapéutica de las enfermedades espirituales y sobre todo ya la última parte de lo que es la salud recobrada. Recuerden que esta salud plena, o sea, ya en su adquisición definitiva, que es de hecho a lo que estamos llamados todos y cada uno de nosotros, estaba a su vez conformada por tres ámbitos particulares. En primer lugar estaba la impasibilidad, en segundo lugar aparece la caridad y en tercer lugar, por último de hecho, lo que aparece, aunque parezca extraño, y ahorita lo iremos destacando, es el conocimiento. Pero hay que entender bien a qué se refiere, porque en efecto la caridad perfecta es considerada tradicionalmente, o sea, dentro de la tradición de los padres, como el término de la praxis. O sea, al final, ¿no?, el término de la praxis como tal, o sea, ya la plenitud de la praxis es entendida en términos de caridad, pero no de cualquier caridad, como lo habíamos visto en el apartado anterior, sino como la caridad perfecta. Y a esta misma praxis, una vez que se ha alcanzado pues su perfección, o sea, entendida en términos de caridad perfecta, le suceden el conocimiento y la contemplación espirituales. El conocimiento, pues, y la contemplación espirituales son el fin de la praxis. Es, si lo quieren ver así, la cúspide, la cumbre de toda la plenitud espiritual. Hacia allá es, de hecho, a donde estamos llamados a llegar todos y cada uno de nosotros. Ciertamente, hay que tener en cuenta, pues, que el designio de Dios, como indica San Pablo, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es lo que va a mencionar en efecto en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Entonces aquí ya queda algo claro para empezar. Cuando se habla de la cumbre de la praxis, o sea, finalmente del conocimiento y la contemplación espirituales, se está hablando del conocimiento de la verdad. O sea, no es el conocimiento entendido en los términos clásicos de la epistemología, sino que este conocimiento tiene que ver, o más bien está en relación directa con la verdad. Por eso es justamente, ¿no?, un conocimiento espiritual, que como veremos también, en definitiva, se le llamará contemplación. De ahí que entonces San Macario haga notar que todo el esfuerzo y el trabajo de los padres y el del mismo Señor tienden a esto, o sea, que todos los hombres conozcan a Dios, o sea, que todo ser humano en esta tierra llegue, como dijera San Pablo, al conocimiento de la verdad. Eso es, digamos, lo más alto que efectivamente uno puede llegar en términos espirituales, al conocimiento de la verdad, a la contemplación, pues, de Dios. Así, en el nivel mismo de la curación espiritual del ser humano, el conocimiento, contemplación, ahora entienden el por qué se suelen asociar, espiritual, aparece entonces como el complemento indispensable de la praxis. O sea, ya vimos aquí que en efecto hay una suerte, ¿no?, de reciprocidad complementaria que va enriqueciendo toda la dinámica espiritual en su conjunto. Como escribe Evagrio, la acción de los mandamientos no basta para curar por completo las potencias del alma, si no se suceden en el espíritu las contemplaciones que se corresponden con ellas. Entonces aquí ya estaría efectivamente, ¿no?, planteado a muy grandes rasgos el esquema fundamental de la condición humana. Por un lado, ¿no?, esta condición asumida en su dimensión espiritual. Por un lado, en efecto, las acciones que se realizan a través de los mandamientos corresponden con el ejercicio sano de las potencias del alma. Pero si solo nos quedáramos a este nivel, no podríamos hablar realmente de curación. O sea, no estaríamos hablando realmente de una verdadera terapéutica, porque a estas potencias del alma también tienen que corresponderles sus respectivas contemplaciones, y esto ya se va a dar al nivel del espíritu. De hecho, podemos decir que todo aquel que manifiesta el conocimiento encarnado en la praxis, y por ende la praxis vivificada por el conocimiento, es efectivamente el que ha encontrado el modo exacto de la verdadera teurgia.
¿no? Aquí estaría la clave fundamental. O sea, por un lado, que las potencias del alma ya sanadas se remitan especialmente a este conocimiento encarnado en la praxis. Por su parte, a la dimensión del espíritu y sus respectivas contemplaciones corresponderá esta praxis, pero vivificada por el conocimiento. Dicho de otra manera, lo que realmente constituye la verdadera teurgia es acción y contemplación de manera conjunta. Por el contrario, el que lleva en sí mismo uno de los dos separado del otro, o sea, si alguien se quisiera quedar nada más con el conocimiento encarnado en la praxis o el cumplimiento de los mandamientos, o bien el que en todo caso se dedicara a las contemplaciones del espíritu, pero sin la práctica de los mandamientos, hace pues, o terminará haciendo del conocimiento una imaginación inconsistente, o bien hará de la praxis un simulacro. Y aquí es donde entra lo fundamental. La práctica de los mandamientos sin contemplación es finalmente un simulacro, pero la contemplación sin la práctica de los mandamientos es imaginación inconsistente, o sea, sería en este caso una inconsistencia. Solo cuando ambos van de la mano es que se puede hablar efectivamente de una verdadera teurgia. En efecto, el conocimiento desprovisto de la praxis no difiere en nada de la mera imaginación, ya que no posee la praxis que lo fundamenta. Y esto es importante. Alguien puede considerar que está, por ejemplo, espiritualmente muy elevado, pero si no posee la praxis que fundamente esta suposición, entonces lo primero que podríamos decir es que está hundido en el ámbito de la mera imaginación, o bien que tendría en todo caso una especie de espiritualidad, ¿no?, sin fundamento. En cambio, la praxis desprovista de razón no es sino un mero simulacro. O sea, si por el contrario alguien dijera que sí tiene la práctica de todos los mandamientos, pero, o sea, la práctica pues de las virtudes, la praxis, pero esta no posee la razón, se está desprovista pues del conocimiento, entonces no sería más que un mero simulacro, porque no tendría el conocimiento verdadero que vivifica. Esto es algo importante, o sea, la praxis no basta con la ejecución, no se limita a una ejecución, sino que la verdadera praxis se sustenta en una vivificación. Dicho de otra manera, la verdadera praxis no es algo enteramente moral, sino que implica efectivamente la dimensión espiritual. En síntesis, ¿no?, este es como el primer gran concentrado que aquí presentamos. El misterio de nuestra salvación depende de praxis y conocimiento en plena comunión. O sea, la terapéutica espiritual es justamente esto: praxis y conocimiento en plena comunión. O sea, ambos pues, ¿no?, alcanzados en su máxima plenitud. Y efectivamente, praxis y conocimiento en plena comunión es aquello que constituye el fin último de la terapéutica, que además estará precisamente remitido al misterio mismo de nuestra salvación. Así pues, queda claro ya en principio que si solo nos quedamos con la praxis, no estaremos más que, ¿no?, realizando un simulacro. Si por el contrario suponemos que con el mero conocimiento a secas basta, estaríamos en una inconsistencia. Lo que importa en todo caso es que praxis y conocimiento se den en plena comunión. Ahora bien, si el conocimiento-contemplación es el fin de la praxis, es decir, su culminación, porque en efecto hacia allá es a donde se dirige la praxis, en todo caso, la praxis aparece como la condición fundamental del conocimiento-contemplación. O sea, de hecho, no nos lo podríamos nosotros saltar. Tendríamos, ¿no?, que ahondar en la praxis a tal punto que alcancemos su verdadera culminación. Esta culminación es, en efecto, el conocimiento-contemplación. Por eso, como aconseja San Gregorio Nacianceno,
¿Quieres llegar a ser un día teólogo? Es decir, digno de la divinidad. Entonces, guarda los mandamientos y progresa mediante la observancia de los preceptos. Y aquí solamente quisiera hacer una pequeña precisión. Si se dan cuenta, San Gregorio de Niza emplea la palabra teólogo. Y teólogo, para San Gregorio de Niza, en general para los padres de la Iglesia y para nuestros predecesores antiguos, cuando se hablaba de un teólogo, no se está hablando de alguien especializado en temas relacionados con la cuestión de Dios. O sea, no este era el teólogo. El teólogo era aquel que en efecto se había tomado en serio la praxis y la contemplación. Y por ello era considerado digno de la divinidad. O sea, finalmente, ¿no? Alguien que se había tomado en serio el seguimiento de Cristo. De hecho, en estos verdaderos momentos, el verdadero discípulo de Cristo y el teólogo coinciden, se funden. De hecho, pueden, en este caso, identificarse sin mayor problemas. Dicho brevemente, el teólogo no es el que ha estudiado sistemáticamente las cuestiones divinas, por ejemplo, en este caso la Escritura, sino aquel que en efecto se ha tomado muy en serio, o sea, adhiriendo toda su vida a el misterio de la salvación, que como hace rato vimos, implica, ¿no?, esta plena comunión de praxis y conocimiento. Y añade, pues la praxis es el medio efectivo para poder acercarse a la contemplación. Entonces aquí ya destaca algo importante. La praxis no es un fin, o sea, no estamos llamados solamente a la práctica de los mandamientos, sino que la praxis en sí es el medio efectivo para que nosotros podamos acercarnos y acceder a la contemplación. De ahí que diga San Máximo, el que busca al Señor por la contemplación no lo encuentra sin la praxis, es decir, sin la práctica de los mandamientos. En efecto, solo por medio de la praxis y sus respectivos combates se puede adquirir realmente el conocimiento espiritual, que es el llamado que hemos recibido. O sea, que no solo supongamos que bastaría la contemplación, una especie de aplicación del intelecto, pero sin praxis, aparte sin praxis definida, sin praxis concreta, en tanto práctica de los mandamientos, para tener una verdadera relación con Él. No, hay que de hecho atravesar la praxis. Y la praxis, como hemos visto, implica combates variados que en efecto estamos llamados a ir superando para acceder a la contemplación, es decir, al conocimiento espiritual. Evidentemente, esto no quiere decir que la praxis se haga obsoleta al llegar al conocimiento espiritual, es decir, a la contemplación. O sea, bueno, ya finalmente llegué al conocimiento espiritual, a la contemplación, y ya la praxis se vuelve irrelevante. No, sino más bien esta praxis es siempre su condición permanente, porque como nosotros lo dijimos, es su real fundamento, es aquello que sustenta, de hecho, a la contemplación, ya que gracias a ella el conocimiento espiritual es que puede mantenerse y observarse. Si nosotros lo quisiéramos sintetizar, podríamos decirlo de esta manera. Lo que importa es que cuando uno finalmente accede a la contemplación, es decir, a la dimensión espiritual y por lo tanto invisible, esta dimensión a su vez tiene que verse sustentada en una dimensión visible, que sería justamente la praxis en tanto condición permanente. Nadie, por ejemplo, podría decir que ha accedido al conocimiento espiritual si este conocimiento no se ve respaldado por el testimonio fidedigno de la respectiva praxis, es decir, de su respectiva práctica concreta. Por eso, San Juan de Cárpatos indicará que el conocimiento más verdadero es la praxis, porque en efecto estaría respaldado por ella. Y añade entonces San Juan de Cárpatos: esforzaos pues por dar a conocer mediante las obras la fe y el conocimiento. Las verdaderas obras cristianas entonces son efectivamente comunión de praxis y de contemplación.
el famoso tema de la fe y de las obras. Ahí es donde radicaría efectivamente esta cuestión. Pues aquel que se ha quedado ciego por haberse entregado solo al conocimiento, lo que podríamos llamar intelectualismo, se oirá decir: confiesan que conocen a Dios, pero lo niegan con sus obras, que es en efecto lo que se menciona en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. Alguien puede confesar o afirmar que conoce a Dios, pero este conocimiento, si no está respaldado en la praxis, queda finalmente negado, ¿no? O sea, se daría pues la negación a través de las obras de este supuesto conocimiento. Así, el hecho de que el conocimiento se base en la praxis se debe a su carácter específicamente espiritual. De hecho, el conocimiento espiritual no tiene nada en común con ningún conocimiento mundano. Y eso es algo muy importante de tener en cuenta. O sea, no debemos suponer que el conocimiento espiritual sería una suerte de iluminación mundana, como si ya hubiésemos llegado al punto máximo del conocimiento mundano. Es más, ni siquiera tiene relación con las sabidurías de este mundo. Aun cuando las haya, ni siquiera tendría una relación más o menos cercana con este tipo de sabidurías. Esta oposición entre el conocimiento espiritual y el conocimiento según este mundo es en efecto subrayada por San Pablo, por ejemplo en la primera carta a los Corintios, y por los mismos padres. De hecho, los padres ponen siempre en guardia contra el riesgo, por cierto bastante frecuente, de tomar por conocimiento espiritual, o sea, por contemplación, aquello que no lo es. Eso efectivamente es muy común. O sea, que se tome por conocimiento espiritual, ya dijimos, ¿no? Por contemplación, algo que en realidad no lo es. En todo caso, se trataría de aquello que a menudo los padres llaman conocimiento simple, o sea, logos philos. El logos philos sería conocimiento simple, no es verdaderamente contemplación. En realidad, muchos creyentes y teólogos, incluso aquellos que podemos considerar más avanzados espiritualmente, se hacen la ilusión de poseer el conocimiento espiritual, aunque realmente no se hallan en el conocimiento espiritual, sino en el conocimiento simple. Y por tanto podemos decir que no poseen más que un pseudo conocimiento, o sea, un conocimiento meramente imaginario que a final de cuentas, como va a decir San Isaac de Nínive, los vuelve ignorantes en el verdadero conocimiento. Ahí lo que habría pues es una confusión, y esta confusión termina desviándolos del verdadero conocimiento. Asimismo, muchos creen que han accedido a la contemplación, pero no hacen sino conocer según lo hacen los demonios, que puede darse también este caso. O sea que en particular aquí estaríamos hablando de puras ilusiones que los demonios mismos pueden llegar a suscitar, especialmente en aquel que tiene el afán de acceder a la contemplación. Es más, estas ilusiones se basan en aquellos conceptos que su propia razón produce. Y aquí destaca algo importante: los demonios se van a basar en esta especie de intelectualismo orgulloso que alguien puede tener para usarlo a su favor. O sea, si una persona se deja llevar por el mero intelectualismo, los demonios utilizarán los conceptos que él mismo produce para fomentar esta confusión. Ahora, en todo caso, el conocimiento espiritual no es resultado de unas investigaciones llevadas a cabo por una inteligencia que solamente busca satisfacer su curiosidad. No es algo que nosotros alcanzamos de esta manera. Por ejemplo, en términos estrictamente fisiológicos, si alguien se pusiera a hacer mucho ejercicio con una dieta especial, podría ver, ¿no?, los resultados a través de un cuerpo fitness. No sé, por mencionar un caso. Pero aquí no sucede así. O sea que
el verdadero conocimiento espiritual no es fruto del estudio. O sea, no para que alguien se pusiera a estudiar, ¿no?, a fondo y realizara, no sé, posgrados y doctorados y maestrías y lecturas y más lecturas y investigaciones, etc. No lo obtendría. No es algo a lo que uno llega por este medio. Ni tampoco sería fruto de una búsqueda intelectual cualquiera. Y es más, tampoco se llega al conocimiento espiritual aun cuando se poseyera una intelección aguda. O sea, aun cuando alguien estuviera intelectualmente dotado, no por ello llegaría al conocimiento espiritual de una manera directa. Entonces, en síntesis, el conocimiento espiritual, es decir, la contemplación, no es fruto de la reflexión. Y eso es como el primer elemento que no podemos perder de vista en la terapéutica espiritual. O sea, no es un fruto de la reflexión. No se trata, pues, de un conocimiento meramente intelectual y teórico, que es quizá, ¿no?, uno de los problemas que tenemos en el mundo contemporáneo. O sea, pensamos que conocer a Dios es fruto de un conocimiento meramente intelectual y teórico, de tomar seminarios, de estudiar teología o hacer un diplomado o qué sé yo. Y no es así. O sea, la contemplación finalmente corresponde a un ámbito completamente diferente al de la reflexión. De ahí pues que San Simeón, el nuevo teólogo, denuncie la necedad y la ceguera de quienes suponen de manera insensata que es idéntico, o sea, el conocimiento espiritual, a la elaboración de conceptos que realiza su propio pensamiento. No es así. O sea, de hecho no es que uno tenga que elaborar una teoría sofisticada en términos intelectuales, o bien una especie de armazón teórico complejo o intelectualmente elevado. Por el contrario, lejos de identificarse con alguna forma de conocimiento intelectual o mundano, el conocimiento espiritual implica de manera esencial la renuncia a todo ello. Y ahí está entonces la condición principal: renunciar a ser uno mismo el protagonista de la contemplación. O sea, lo cual también nos lleva a excluir de manera tajante cualquier sabiduría de este mundo, sea la que sea. Puede irse desde las más toscas hasta las más refinadas, pero estas sabidurías de ninguna manera nos van a conducir, en efecto, a la contemplación. Como escribe San Isaac el Sirio: ¿crees verdaderamente que quien tiene el conocimiento del mundo puede recibir el conocimiento espiritual? No solo es imposible que reciba en tales condiciones el conocimiento espiritual, sino que ni siquiera puede percibirlo. Entonces vean, cuando una persona está de lleno adentrada en el conocimiento del mundo, como afirma San Isaac el Sirio, no es que no pueda, es que ni siquiera puede llegar a percibirlo. O sea, quedaría completamente obstaculizado el acceso a la contemplación. Sigue diciendo San Isaac: no es posible que se le conceda a quienes se esfuerzan por adquirirlo únicamente por medio del estudio. Si algunos de ellos desean acercarse a este conocimiento del espíritu, no pueden hacerlo en absoluto hasta que no hayan renunciado a su estudio. Y entendamos aquí qué se está entendiendo por estudio, es decir, a los sutiles recovecos que instala su propia investigación y a las complejidades de su método. Y aquí hay una referencia fundamental, o sea, la contemplación, que es también, como dijo San Isaac, ¿no?, el Sirio, el conocimiento del espíritu, y por ende es algo netamente espiritual, ya no intelectual. No va a depender de sutilezas intelectualmente elaboradas y tampoco del respaldo de un supuesto método definido. Es más, el conocimiento del espíritu ni siquiera tiene un método, porque algo que emplee un método definido, como si fuera algo ya establecido de antemano, es conocimiento de este mundo. No es conocimiento del espíritu, porque ahí lo que veremos ya más adelante es que se da en un ámbito de absoluta libertad. Continúa San Isaac:
Tendrán pues que mantener un corazón de niño. La costumbre y los pensamientos que engendra el estudio son un gran impedimento que conviene ir retirando poco a poco, pues el conocimiento espiritual es siempre simple. Así pues, mientras la inteligencia no se libere de sus múltiples pensamientos, mientras no alcance la simplicidad de la pureza, no podrá experimentar el conocimiento espiritual. O sea, mientras un ser humano no renuncie a la pretensión de que el conocimiento espiritual es finalmente un logro alcanzado a través de su propia reflexión y por ende a través de la propia aplicación de su capacidad intelectual o inteligencia, no va a poder experimentar el conocimiento espiritual. De ahí pues que esto deja claro que el conocimiento espiritual no supone ninguna cualificación intelectual, en especial, ni está reservado solamente a unos cuantos iniciados. Esto, de hecho, ¿no?, es como una característica muy fundamental del cristianismo, o sea, de la obra salvadora del Señor. Los apóstoles, por ejemplo, ninguno de ellos era alguien verdaderamente estudiado. Ninguno pertenecía, ¿no?, a las élites intelectuales de aquel entonces. Ninguno era ni maestro de la ley, ni escriba, ni fariseo. No tenían realmente una cualificación intelectual en especial. O sea, eran personas simples de vida simple. No todos los apóstoles fueron personas simples de vida simple. No tienen esta cualificación. Ni tampoco podemos decir que el conocimiento espiritual, el conocimiento del espíritu, esté reservado, como algunas sabidurías mundanas, ¿no?, sí lo proponen, solamente a unos cuantos iniciados. O sea, el conocimiento espiritual tampoco depende de un proceso iniciático más o menos largo. No es, por ejemplo, como en la masonería, donde se fueran dando grados, ¿no?, grados parciales para llegar finalmente a los estados elevados, ¿no?, que además estarían reservados en efecto a una minoría, ¿no?, a unos pocos. Sería en este caso una especie de iluminación reservada solo para algunos. No, el conocimiento espiritual tampoco tiene nada que ver en absoluto con este tipo de pretensiones. En efecto, el conocimiento espiritual puede ser adquirido por analfabetos y personas sin ningún tipo de instrucción. O sea, eso no va a ser ningún impedimento para poder acceder al conocimiento espiritual, que efectivamente a menudo son incluso más aptos para acceder a él que todos aquellos que, seducidos por sus capacidades intelectuales, terminan enredados en el pseudoconocimiento. Entonces, aquí lo que vemos es que se requiere, ¿no?, la pureza de la simplicidad, no la sofisticación que promueve este mundo en base a mil y una exigencias que lo único que terminan es enredando más las cosas. Además, existe un estrecho vínculo entre el verdadero conocimiento espiritual y la humildad. Y esto hay que destacarlo. Por el contrario, lo que vemos aquí es que el pseudo conocimiento aparece ligado al orgullo, el cual lo hace aparecer y lo va a lograr acrecentar. Es lo que va a mencionar San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Entonces podemos decir en síntesis que el conocimiento del Espíritu, o sea, la contemplación, sobreviene a partir de una verdadera humildad. Cuando una persona no tiene esta humildad, entonces lo que tendrá es orgullo. Y más aún cuando tenga en qué, digamos, fortalecer dicho orgullo. Por ejemplo, alguien que manejara 1000 idiomas y que hubiera tomado cursos con los grandes especialistas y que hubiera leído 10,000 libros y que no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, va a tener mucho, ¿no?, digamos, mucho más obstáculo para poder acceder efectivamente al conocimiento, contemplación espiritual. Así pues, si todos pueden acceder al conocimiento espiritual, es porque éste no depende para nada de las capacidades intelectuales del ser humano, ¿no? Recuerden lo que acabamos de mencionar. Todos los apóstoles del Señor fueron hombres simples de vida simple.
Ninguno realmente destacó por sus capacidades intelectuales previas a, les decía, no formaban parte, ¿no?, de la élite de aquel entonces, sino que, como ya veremos, el conocimiento espiritual es en diversos grados, pero siempre en cierta medida un don de Dios. O sea, en pocas palabras, es una revelación del Espíritu Santo, no un triunfo de un intelecto dotado. No es el trofeo, pues, de una inteligencia aguda, es un don, es un regalo, una revelación del Espíritu Santo, ya lo iremos viendo. Sin embargo, veamos, también es necesario mencionar que no reciben este don sino aquellos que por medio de la ascesis teantrópica se han vuelto dignos, o sea, receptivos de él. O sea que, en pocas palabras, toda la ascesis teantrópica que aquí nosotros hemos expuesto es para que nos volvamos verdaderamente receptivos a este gran don. Es para eso, o sea, para estar verdaderamente abiertos a lo que Dios mismo nos quiere ofrecer, que es el conocimiento de Él, el conocimiento, pues, de sí mismo. El Espíritu Santo solo se revela a los corazones puros, o sea, no los moralmente impecables, no los litúrgicamente destacados, no a los sabios y entendidos. No, eso no es pureza. O sea, los que realmente tienen un corazón puro son aquellos que están plenamente abiertos y por tanto receptivos a Dios. Son, como a mí me gusta decirlo, ¿no?, los de corazón puro son seres completamente transparentes a la acción de Dios en ellos. Estos son los corazones puros, estos son los simples, estos son los pequeños, son los que el propio Jesús exalta. Padre, te doy gracias porque no has revelado estas cosas a los sabios ni entendidos, ¿no?, sino a los pequeños, a los sencillos, a los humildes. Este es el corazón puro. Así, lo que vemos es que toda la ascesis teantrópica, repito, que aquí hemos estado exponiendo, tiene como propósito fundamental que nos volvamos enteramente receptivos a Dios. O sea, que alcancemos, pues, la pureza de corazón. Por eso, una de las condiciones para acceder al conocimiento espiritual es la impasibilidad, que, como ya vimos, supone a la vez la posesión de todas las virtudes. Ahora, en efecto, podemos comprender que el conocimiento espiritual no es un conocimiento meramente teórico, sino experiencial. No es, pregunto, justo este conocimiento experiencial el que atestiguaron y compartieron los discípulos del Señor. No es este tipo de conocimiento experiencial los discípulos de Cristo siguen en efecto manifestando en este mundo. No es a través de un inmenso estudio, no es a través, ¿no?, de una cualificación intelectual elevadísima, no es así. Es a través de una verdadera experiencia de vida por completo diferente. Y no solo porque sea un conocimiento intuitivo que pone al ser humano en contacto directo con aquello que conoce. O sea, ya no estaríamos, pues, en el nivel netamente conceptual, sino también y sobre todo porque está basado en la totalidad de la experiencia espiritual del ser humano, que de hecho la conforma. Es más, en un nivel todavía superior, puede decirse que el conocimiento espiritual es aquello que en efecto constituye al ser humano en su total integridad. O sea, la total integridad del ser humano está constituida por el conocimiento espiritual. Ahora bien, para comprender mejor todo esto, debemos destacar que en el conocimiento espiritual se van a dar varios grados. Esto también es importante de tener en cuenta, ¿no? Ya vimos cómo lo espiritual implica e involucra la total complejidad de lo viviente. No es plana, tampoco es lineal. La vida tampoco es así, ¿no? Tiene, pues, también variaciones, como me gusta decir, ¿no? Como
en lo que he estado trabajando, de las variaciones morales en literatura. Hay contrastes, ¿no? O la música, hay altos, hay bajos, ¿no? Hay de repente ritmos distintos. Lo mismo sucede aquí, hay variaciones, hay grados. Pero de estos grados que se dan efectivamente en relación al conocimiento espiritual, 2 serán los más importantes. O sea, hay más, pero 2 serán los más importantes. Para empezar, el grado inferior está constituido por la contemplación natural y el grado superior está conformado por la contemplación, conocimiento de Dios. Este grado superior, o sea, el conocimiento espiritual, la contemplación, es aquello que los padres llaman teología. Vamos a decirlo así, ¿no? El grado inferior no es más que la contemplación espiritual de lo visible, el mundo natural, en general la creación. Pero en el grado superior ya uno queda inserto en la contemplación, conocimiento del creador mismo, ¿no?, de esta dimensión visible. Mientras que en el primer caso, en el grado inferior, se destacaría pues lo visible, en el grado superior ya estaríamos netamente con el invisible. Y ahí es donde entraría, en efecto, una experiencia netamente espiritual. Ahorita lo que me interesa mucho es que quede bien claro la cuestión del conocimiento espiritual que aquí estamos destacando. Ya después, un poquito más adelante, no nos da tiempo, aclararemos en qué consiste exactamente lo que llamamos espiritual. Ahora, el acceso a este segundo grado, o sea, a la contemplación, conocimiento de Dios, cuya naturaleza difiere considerablemente de la del primero, exige que el ser humano haya adquirido la impasibilidad y las virtudes. Son requisitos previos. Si lo ven, en el caso de Dios, todo, ¿no?, lo que se va exponiendo, lo que hemos ido exponiendo en esta terapéutica de las enfermedades espirituales, no son exigencias, o sea, no son requisitos, no es algo que se impone, no son imposiciones, sino que son elementos necesarios para poder acceder a lo que Él nos está ofreciendo. Porque lo más importante que Dios nos ofrece no es algo, sino es a sí mismo. Y ahí ya estaríamos en una dimensión completamente distinta. Por eso, no es que sean exigencias, no es que nosotros tengamos que cumplir previamente con ciertas condiciones. No son requisitos, eso es lo que quiero decir, ¿no? No son requisitos, son elementos necesarios para poder recibir a Dios mismo. Y sobre todo, exige que el ser humano haya adquirido en grado eminente la caridad. Es decir, que haya en verdad alcanzado un grado más elevado de perfección en la unión con Dios. Entonces, si lo ven, por ejemplo, la impasibilidad nos es necesaria para alcanzar la caridad perfecta. No es un requisito, o sea, es realmente, ¿no?, un elemento necesario para que nosotros podamos llegar. Pero antes de adentrarnos en este segundo grado, o sea, en el grado superior, debemos revisar con atención lo correspondiente al primer grado, o sea, lo que se refiere a la contemplación natural. Pues bien, tras adquirir la impasibilidad, el ser humano alcanza la caridad y accede enseguida al conocimiento, contemplación natural. Vean, cuando ya un ser humano, tras adquirir la impasibilidad, alcanza la caridad, puede decirse que accede enseguida al conocimiento, contemplación natural, no al conocimiento de Dios, el cual consiste en conocer los seres de la naturaleza, que llamamos criaturas, en todas sus formas. Fíjense aquí, ¿no? Aquí ya estamos como en el elemento, digamos, más interesante de todo. Para empezar, conoce en su grado más bajo los seres corporales. Y después conoce además los seres invisibles, que pueden darse bajo dos formas: incorpóreos y o espirituales. Asimismo, se puede distinguir un tercer grado de contemplación natural,
el cual está constituido por el conocimiento de la economía divina, o sea, de la providencia divina en la historia humana. En este tercer grado de contemplación natural, también podríamos entonces nosotros reconocer el obrar de Dios en la historia humana, tanto en general como en lo personal. También en este tercer grado de contemplación natural, además de conocer, ¿no?, las formas físicas y a los seres incorpóreos y espirituales, también se podría incluir aquí el conocimiento del sentido profundo y oculto de las Escrituras, que también sabemos es un don en especial. Pero aunque alguien tenga acceso, por ejemplo, ¿no?, al sentido profundo, oculto de las Escrituras, estaría todavía dentro del ámbito de la contemplación natural. Por supuesto, en un tercer nivel elevado, pero sigue perteneciendo a la contemplación natural. En todos estos grados, el ser humano se eleva proporcionalmente al grado de perfección en la virtud que haya alcanzado. Ese es, digamos, lo que nos permite tener un criterio para detectar en dónde alguien se encuentra. O sea, en qué medida alguien alcanza un grado de elevación en la contemplación natural, pues en la medida en la que haya también adquirido previamente una perfección en la virtud. Dependiendo, vamos a decirlo así, ¿no?, de los cimientos que tenga, pues será elevado el edificio que se construya. Va a depender de los cimientos. De hecho, en cada etapa cumplida, Dios mismo le concede al ser humano, sin que éste se lo espere o lo busque, el conocimiento correspondiente. Dicho conocimiento consiste en la contemplación fidedigna de los logoi de los seres, que este término logoi es muy importante para los padres, especialmente para San Máximo el Confesor, o lo que es lo mismo. ¿Qué son los logoi? Ya lo habíamos mencionado, pero hace mucho, que hace el inicio de la obra, por eso lo vamos a repetir. O sea, el conocimiento de las razones espirituales ocultas de cada uno de los seres creados en particular. En pocas palabras, la contemplación fidedigna de los logoi de los seres no es más que el conocimiento de los propósitos de Dios, las razones espirituales, que ahí se encuentran presentes, aunque ocultas, y que no son inmediatamente accesibles. Todos los seres creados en particular tienen razones espirituales. Nosotros a veces lo entendemos. De hecho, ese es el sentido. Por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos, por poner un caso, de estos logoi, que ya lo había comentado hace tiempo. Los medievales, por ejemplo, algunos de ellos consideraban que las estrellas del cielo no solo eran astros lejanos o cuerpos inertes que reflejaban luz. No, más bien lo que para el medieval era tan importante, y por eso su mundo es simbólico, o sea, la reunión de lo visible con lo invisible, de ahí que sea también profundamente interesante. Por ejemplo, las estrellas podían contemplar estos logoi a través de afirmar que era una razón espiritual la que ahí se encontraba, ¿no? En concreto, hacían una especie de analogía con la experiencia humana en esta tierra, y mencionaban que las estrellas es aquello que nos recuerda que aun cuando atravesemos momentos realmente oscuros, ¿no?, hoy diríamos aun cuando sea de noche, nunca estamos absolutamente a oscuras, sino que podemos contar con pequeñas luces fundamentales, pequeñas pero muchas, para poder mantenerse en una especie de confianza serena, o sea, para conservar la esperanza en pie. Algunas ocasiones, aun cuando sea de noche, aparece una luz mucho mayor, la luna. ¿Se entiende? O sea, no lo ven, o digamos, no lo contemplaban precisamente como algo, ¿no?, de lo cual careciera pues de fondo, sino que, por el contrario, insistían en la contemplación fidedigna de los logoi de los seres,
Es esta, pues, contemplación fidedigna de los logoi de los seres, o sea, de las razones espirituales ocultas de cada uno de los seres creados en particular, de lo que hoy carecemos. Por eso, ¿no? Ya habíamos dicho en algunas ocasiones, y aquí es donde lo volvemos a reafirmar. Puede ser que el mundo contemporáneo, de hecho sí, es rico en ciencia, pero es bien pobre en sapiencia. Tiene, de hecho, ¿no?, un afinado conocimiento, si lo quieren ver así, de lo visible, pero una inmensa ceguera con respecto a lo invisible. Qué chistoso. Hola, René. Sí. Entonces, aquí es donde encontramos una de las profundas carencias del mundo contemporáneo. Al parecer, los logoi están fuera de nuestro alcance. No son, pues, tomados en cuenta. Nos quedamos en la inmediatez de los seres creados en particular y no somos capaces de ir más allá. Es decir, de contemplar, ¿no?, conocer espiritualmente el sentido profundo de cada uno de estos seres creados en particular, porque todos los seres son creados y por ende todos los seres tienen sus razones espirituales, incluido el mismísimo demonio, también él. O sea, en pocas palabras, lo que quiero que entiendan es que la contemplación fidedigna de los logoi de los seres nos permite captar la presencia de Dios en todo y en todos, en el tercer nivel de la contemplación natural. Así pues, la contemplación natural hace conocer, fíjense, la esencia, el principio, la causa y el fin espirituales de dichos seres, o sea, su real sentido. Todo ser creado tiene su real sentido, todo, pero este solo se alcanza a través de la contemplación natural. Este sentido apunta precisamente al conocimiento de todo aquello que conforma su relación con Dios. Por ejemplo, las energías divinas de las que estos seres participan o la marca que el Creador ha dejado en ellas. En la contemplación natural uno ya logra entrever, pues, la presencia de Dios, aun cuando no se trata del conocimiento de Dios, pero ya es un primer acercamiento. Por cierto, estos son justamente los logoi de los seres creados que evoca San Pablo cuando habla de las perfecciones invisibles de Dios, que se ven a simple vista desde la creación del mundo cuando se la considera en sus obras. Lo que menciona en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. De ahí que San Isaac el Sirio defina la contemplación natural como la sensación, fíjense, ya no es una elaboración teórica, sino la sensación, hoy nosotros hablaríamos de la percepción de los misterios divinos escondidos en las cosas y en las causas. Ahí es donde está la razón. Y la razón es el logos. Es, digamos, el reconocimiento, la sensación de Cristo en todo y en todos. Esas son las perfecciones invisibles de Dios. Ya estamos, pues, en la cúspide del nivel espiritual, en su nivel natural, es decir, en el conocimiento. Puede decirse entonces que gracias a la contemplación natural del mundo sensible, este deja de ser opaco y de estar cerrado sobre sí mismo. Hoy, por ejemplo, volvamos al caso del cielo estrellado. Si nosotros vamos a un lugar y tenemos la fortuna de ver un cielo estrellado, sí, qué bonito, y ya, de ahí no pasamos, o sea, pareciera que está opaco, ¿no? No trasluce, o no, pareciera que nosotros ya no captamos algo más, sino que estaría cerrado sobre sí mismo. De hecho, el mundo está impresionantemente empobrecido por esta especie de anemia espiritual que hemos venido intensificando ya durante por lo menos los últimos 500 años, como ya lo vimos, ¿no?, al estudiar la era secular del gran Charles Taylor. De hecho, es más, los seres sensibles, o sea, creados, todos, se vuelven transparentes a su realidad inteligible y espiritual.
En consecuencia, es gracias a la contemplación natural que el mundo sensible es percibido en el mundo inteligible y el inteligible en el sensible. ¿No es este el conocimiento simbólico que tanto profundizó, por ejemplo, Pavel Florensky? ¿No es en lo que insistió una y otra vez el Santo Padre Pavel? En que no perdiéramos de vista la percepción del mundo sensible en el inteligible y el inteligible en el sensible. De ahí que San Máximo, el confesor, exprese esto de manera sencilla, al mostrar cómo, para aquel que ha alcanzado la contemplación natural, el mundo sensible se ha vuelto todo entero un símbolo del mundo inteligible. Y cómo cada uno de estos seres le revela constantemente a aquel. Dirá San Máximo, el mundo inteligible, acuérdense, no está hablando del mundo intelectualmente humano, no, está hablando de los logoi, entero aparece para los que son capaces de ver, impreso misteriosamente en el mundo sensible entero por medio de las formas simbólicas. El mundo sensible, en cambio, está presente en forma cognoscible en el mundo inteligible entero, pero simplificado para la inteligencia por los logoi. Quiere decir que aquí ya se dio una verdadera contemplación natural, la unificación adecuada de lo visible con lo invisible, y al revés, de lo invisible con lo visible. Y añade, ¿no? Estamos hablando de San Máximo el Confesor, su realidad es una. Comprender, pues, ¿no?, que la realidad que experimentamos, que vivimos, que vemos, es una. Y da un bonito ejemplo. Dice, como sería una rueda dentro de otra rueda, según lo que expresa el admirable y gran vidente Ezequiel. Por ejemplo, ¿no?, en el libro de Ezequiel, aquí me equivoqué, capítulo 1, versículo 16. Hablando, dice San Máximo, me parece a mí, de los dos mundos. ¿Se acuerdan que ese es el lema que utiliza Pavel Florensky en la columna y el fundamento de la verdad? Los dos mundos, ¿no? Con eso inicia. Dice, y aún más, sus perfecciones visibles se ven a partir de la creación, gracias a las obras que se las hacen ver a la inteligencia. Así habla el divino apóstol, está remitiendo a lo que habíamos dicho de San Pablo, que si las cosas no aparentes se ven gracias a las aparentes, como está escrito, a fortiori, por fuerza, las aparentes serán pensadas gracias a las no aparentes por aquellos que se aplican. O sea, ya no estaríamos nosotros mutilados en nuestra propia capacidad de comprensión. O sea, a aquellos que se aplican a la contemplación espiritual. Pues, como afirma San Máximo, y esa es, ¿no?, por eso lo incluye aquí, la gran aportación actual de Pavel Florensky. Esa es, de hecho, me parece, ¿no?, como la invaluable aportación que en la actualidad nos ha dejado Pavel Florensky. La contemplación simbólica de los inteligibles por medio de los visibles es ciencia espiritual e intelección de los visibles por medio de los invisibles. Ahí San Máximo pues ya resume esta gran aportación actualizada de Pavel Florensky. Así pues, vemos todo, vean, ¿no?, vemos todo lo que separa la percepción de la realidad que posee quien es apto para la contemplación espiritual. Y aquí también mencioné los dos ejemplos, me parece a mí, más destacados y que hemos también estudiado, como puede ser Florensky o Michel Henry. De aquella percepción, ¿no?, aquí hay un contraste, de aquella percepción de la realidad que tiene el ser humano caído. Por ejemplo, Darwin, Kant, Heidegger, etc. Aquí es donde se daría efectivamente el contraste. Digámoslo así, mientras que Darwin no ve, bueno, porque ni siquiera la ve, no imagina otra cosa más que evolución, Pavel Florensky lo que ve es simbolización, o sea, unificación de lo invisible y de lo visible con lo invisible.
Mientras que Heidegger solo ve nada, Michel Henry contempla la esencia ontológica de esta nada, etc., ¿no? De fondo, la tergiversación del conocimiento con respecto a la realidad es, como hemos visto, obra de las pasiones, ya que bajo su influencia el ser humano solamente percibe y toma en cuenta el aspecto superficial y visible de las cosas. Alguien podría decir, pero a ver, lo que mencionan Kant o Heidegger o el propio Darwin no es algo necesariamente visible, ¿no? Sino que llevó a cabo una labor intelectual de profundización para sacar, no, sigue siendo superficial y visible de las cosas. ¿Por qué? Porque no es algo netamente espiritual. Al final sería visible aún para la propia inteligencia o para los constructos intelectuales que se puedan llevar a cabo. O sea, dicho de otra manera, bajo la influencia de las pasiones, el mundo se percibe como una realidad cerrada sobre sí misma, la cual, a final de cuentas, no remite a nada distinto a ella y por ende tiene como consecuencia la aparición de un conocimiento totalmente falso. Un conocimiento que sin lugar a dudas es errático, es decir, una suerte de niebla delirante. No es esta, de hecho, ¿no?, el gran señalamiento que realiza Michel Henry con respecto, en particular, a Heidegger, de que en realidad lo que se encuentra en Heidegger es un conocimiento totalmente falso, porque su percepción del mundo no es según la verdad, es al final según él mismo. Pues bien, recordando la afirmación de San Gregorio de Nisa de que la carne es una niebla y un velo, San Máximo explica lo siguiente: la niebla es la pasión carnal que oscurece la facultad dominante del alma. El velo es la ilusión producida por el sentido que fija la atención del alma a las apariencias superficiales de los objetos sensibles y le cierra el paso a los inteligibles. Como consecuencia, el alma olvida los bienes naturales y emplea toda su actividad en los sensibles, para poder encontrar en ellos excitaciones y apetencias inconvenientes. De ahí que la adquisición de la impasibilidad signifique la supresión de esa barrera que detenía la moción del espíritu a través de los sentidos hacia los inteligibles, lo cual asimismo pone fin a las relaciones perversas que el ser humano como consecuencia mantenía con el mundo en general. O sea, en pocas palabras, estas relaciones perversas no son otras más que las que emanan a partir de la renuncia definitiva a la verdad. Y en este caso, dejarse llevar por una especie de impulso errático, que en gran medida, espero que eso haya sido así, es lo que yo quise poner al descubierto en ese breve curso que dimos y que titulamos Filosofía Católica, en sus 4 ámbitos, ¿no? El conocimiento, la moral y la metafísica, en sus 3 ámbitos. Así pues, gracias a la impasibilidad, el ser humano ya no percibe los seres en relación consigo mismo, que es el problema en aquellos autores que hemos mencionado. Sí se perciben los seres, pero en relación consigo mismo, sobre todo en relación con el placer o el dolor que percibe, sino que concibe pensamientos puros sobre todas las cosas. Eso es lo que va a afirmar San Macario. Gracias a la impasibilidad, dicho brevemente, el ser humano deja de captar los seres creados según su aspecto exterior, sensible y superficial, para percibirlos en su realidad y significado profundos, o sea, según su íntima relación con Dios. Sabemos que en efecto en Heidegger no hay Dios, en Darwin, por ejemplo, tampoco. ¿Qué se pierde con ello? Pues la realidad y la significación profunda de las cosas, aun cuando sean inteligibles, que ellos buscan destacar. Por tanto, puede decirse que el conocimiento verdadero es aquel que nos desembaraza de todos los errores
para revelarnos un mundo nuevo. Ahí es donde brotaría la gran novedad, la revelación de un mundo enteramente nuevo. Pero para ello hay que desembarazarse primero de todos los errores que pueden estar perjudicándonos o afectándonos en mayor o menor medida. Este mundo nuevo es por completo diferente de aquel mundo fantasmal tan lleno de simulacros que suscitan las pasiones. Entonces aquí podemos hacer una observación bastante llamativa. ¿Qué realmente les faltó a estos grandes de la historia intelectual? A un Darwin, a un Kant, a un Heidegger, ¿no? Los que hemos mencionado aquí. ¿Qué realmente les faltó? ¿Mayor agudeza intelectual? No. ¿Mayor elevación de su inteligencia? No. ¿Mayor estudio? No. Lo que les hizo falta es la purificación de las pasiones. Eso fue. Ahora bien, armado entonces con este conocimiento verdadero y concediendo más importancia a las razones ocultas bajo las apariencias, es lo que afirma San Máximo, el ser humano se comporta con las criaturas y con Dios como en verdad conviene. Estas razones ocultas bajo las apariencias no están bien, dicho sea de paso, como la guía fundamental que orienta a Michel Henry. Esa búsqueda de las razones ocultas bajo las apariencias. Dirá San Máximo, ven, es importante, aquel que practica a la perfección las virtudes y ha adquirido el tesoro del conocimiento verdadero, entiéndase, ¿no? El tesoro del conocimiento verdadero es igual a ciencia, o al menos así es como se entiende dentro de la tradición patrística. Ve ahora las cosas según su naturaleza y por consiguiente actúa y piensa siempre según la recta razón sin equivocarse jamás. Aquí es donde vemos el aspecto verdaderamente positivo de la ciencia. No la ciencia como una invención precipitada en multitud de errores, no, sino la ciencia como el verdadero conocimiento de las cosas según su naturaleza, que además, en efecto, nos va a llevar a pensar según la recta razón, no un mero desvarío, y por ende también, ¿no?, nos llevará a actuar en consecuencia. De hecho, como ahora percibe todas las cosas en su relación con el Creador, el ser humano se vuelve capaz de captar totalmente la realidad, la cual anteriormente no conocía, sino en todo caso mutilada, o sea, desfigurada. Esto genera aquella visión unificada del mundo que se opone a una percepción basada en la división. Y aquí es donde en efecto entra de nuevo el trasfondo más sustancial de Michel Henry. Recuerden que, ¿no?, mientras hemos estado estudiando a Michel Henry, yo les he dicho que Michel Henry no se entiende realmente sin el sustento patrístico de los padres de la Iglesia. Ahora, y yo les dije, ya verán por qué, cuando lleguemos al ámbito del conocimiento. O sea, porque al final Michel Henry, cuando habla de la inmanencia, está insistiendo en una visión unificada del mundo, ¿no?, como él le llama, ¿no?, finalmente en esta fenomenología radical que se opone a una percepción basada en la división, especialmente, ¿no?, cuando esta división se pretende dirigir al fundamento, es decir, a la esencia de la manifestación. Allí es cuando Michel Henry va a llevar a cabo una labor filosófica de oposición, al menos a mi entender, realmente extraordinaria, para que podamos recuperar de nuevo una visión unificada del mundo. Y cuando esto entonces, ¿no?, sucede, cuando se logra captar totalmente la realidad, como dijera San Máximo, el ser humano realiza la tarea que Dios mismo le ha confiado al crearlo. ¿Cuál es esta tarea que Dios mismo le ha confiado al ser humano al crearlo? La de realizar en él, en tanto ser humano, la unificación de la creación en la unión con Dios. Esa es la tarea. Realizar en él, en tanto ser humano,
la unificación de la creación, captar totalmente la realidad en la unión con Dios. Aquí es donde vemos cómo la unificación de la creación en la unión con Dios es la visión unificada del mundo. Por eso les decía, con estas bases uno puede entender de fondo al gran Michel Henry, que se va a oponer fuertemente a esa percepción basada en la división, que además se ha hecho profundamente dominante. Aquí es donde entenderíamos pues el por qué Michel Henry está tan interesado, ¿no?, en hacer caer esa percepción basada en la división. Sobre todo, les dije, cuando ésta se pretende aplicar ya al fundamento, o como él lo llama, a la esencia de la manifestación. De ahí que el conocimiento espiritual de los seres sensibles condiciona y abre al ser humano el acceso a la contemplación de las naturalezas incorpóreas e inteligibles. O sea que lo primero que estamos llamados es a tomarnos muy en serio todo lo creado, no a suponer, ¿no?, que son una especie de fantasmagorías o debilidades materiales que invitarían en todo caso al fantaseo propio, ¿no?, al andar ahí delirando sobre mil y un cosas irrelevantes. No, sino tomárselo en serio, en tanto nos va a permitir, como seres humanos, el acceso a la contemplación. Esta última, cuando ya hablamos en este caso de la contemplación de las naturalezas incorpóreas e inteligibles, por un lado, incluye el conocimiento de los ángeles y el conocimiento de los demonios. No es lo mismo tener pues el caso particular del conocimiento natural aplicado a los seres visibles que tener la contemplación de las naturalezas incorpóreas e inteligibles. Esto es por un lado. Y por otro, también incluye el conocimiento de los seres humanos según la realidad inteligible de su propio espíritu. Serían pues como los dos elementos que dan forma a esta contemplación de las naturalezas incorpóreas e inteligibles. Es así como el ser humano descubre y conoce en verdad tanto a su prójimo como a sí mismo. Dirá San Nicetas Stéfatos, quien mediante la pureza, ya dijimos que es, ¿no?, ha alcanzado el conocimiento de los seres, se conoce a sí mismo. Pero el que aún no ha alcanzado los logoi mismos de la creación, de las cosas divinas y humanas, conoce lo que hay a su alrededor y fuera de él, y no se conoce para nada. Ciertamente, el conocimiento de uno mismo, al que el ser humano accede aquí, es el conocimiento de lo que él es, según su naturaleza espiritual. Por una parte, su esencia espiritual en tanto imagen de Dios, que sería en efecto su verdadera naturaleza. Y por otra, su nada ante Dios en tanto criatura, y sobre todo en tanto criatura caída y alejada de Dios. Los padres, por ejemplo, van a insistir en su mayoría en este segundo aspecto. ¿Por qué? No es porque no tomen en cuenta o no le den la importancia a esta esencia espiritual en tanto imagen de Dios, o sea, nuestra verdadera naturaleza. No es por eso. Lo hacen porque la experiencia concreta que tenemos es la segunda. O sea, una experiencia de criaturas caídas y alejadas de Dios. Por ende, necesitadas de conversión. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, va a señalar esto. Nadie se conoce más perfectamente que aquel que cree que él no es nada en absoluto. Nada. O sea, ya ha alcanzado, ¿no?, la contemplación real de las cosas. Ahí ya se empezaría a estar en la verdad. No en toda la verdad, pero sí ya en la verdad. Este sería, para San Juan Crisóstomo, un conocimiento justo de su estado. Además, el ser humano también conoce que Dios ha sacado de la nada los demás seres. O sea, conoce pues la realidad de la creación. Y de igual manera conoce la economía divina, es decir, la obra de salvación que ha sido realizada por el Creador a través de todo lo que Él ha hecho por las criaturas. Vemos pues que el conocimiento de uno mismo y de todas las demás criaturas es clave precisamente para acceder al conocimiento de Dios.
Como dirá San Antonio el Grande, quien se conoce, conoce a Dios. Quien realmente se conoce, conoce a Dios. Y no pasemos por alto que uno, digamos, ¿no?, de los mayores y más importantes dichos de la antigüedad griega era precisamente ese: conócete a ti mismo. ¿Hacia dónde indicaba, no? Como ya lo veían algunos padres de la iglesia, ¿hacia dónde invitaba realmente? Pues a conocer a Dios. Conócete a ti mismo, y si realmente te conoces a ti mismo en esta profundidad y en esta amplitud, conocerás también a Dios. No porque tú seas Dios, sino porque te estás tomando en serio la verdad de las cosas, ¿no? Te estás tomando pues muy en serio la realidad. En efecto, cuando el ser humano accede al conocimiento de su esencia, en tanto ser creado a imagen de Dios, accede también al conocimiento de su creador en cuanto tal. Y al mismo tiempo reconoce su providencia, ya que al percibir lo que ha sacado de la nada, al crearlo lo ha hecho apto para ser deificado por gracia, lo cual hace conocer a Dios entonces como Salvador y Redentor. No es casual que básicamente en todas las concepciones religiosas de este mundo haya una necesidad de redención. Hay algo mínimamente, ¿no?, que no anda bien, entonces que tendría que mejorar. De hecho, el conocimiento de uno mismo ofrece un acceso más fácil y directo al conocimiento de Dios que el mero conocimiento de las demás criaturas. Dirá San Basilio: para aquel que se estudia con inteligencia, el cielo y la tierra son menos aptos para hacerle conocer a Dios que su propia constitución. Lo dice el profeta: admirable el conocimiento de ti que he sacado de mí. Como se menciona en el Salmo 138, versículo 6. El ser humano es la única criatura que está constituida a imagen de Dios. Es la única, ¿eh? Ninguna otra criatura está constituida, está hecha pues a imagen de Dios. De hecho, cuando el ser humano alcanza la pureza de la impasibilidad, su espíritu se vuelve capaz de percibir con claridad en sí mismo esta imagen de Dios en tanto reflejo de Él. Ese es el conócete a ti mismo. El captar ya con claridad en uno mismo esta imagen de Dios. Por tratar de resumirlo en muy pocas palabras. Conocerme realmente a mí es llegar a verlo a Él. Así. Realmente conocerse uno mismo es llegar a conocerle a Él. Es en gran medida lo que Agustín, ¿no?, expone en sus confesiones. Y todavía más se manifiesta esta percepción cuando, por la adquisición de las virtudes, porque no basta, ya dijimos, con liberarse de las pasiones. Es fundamental, o sea, no basta con eliminar el mal, hay que practicar el bien. Cuando en efecto se ha logrado ya la adquisición de las virtudes, entonces por añadidura emerge la semejanza con Dios. Aquí es cuando entran esos dos elementos fundamentales, la imagen y la semejanza. En resumen, el conocimiento, contemplación espiritual es lo único que permite al ser humano recuperar el conocimiento verdadero de la totalidad del mundo creado. De hecho, por este conocimiento verdadero, el ser humano se cura de esta enfermedad, que es la ignorancia de la causa de los seres, como ya decía San Máximo el Confesor. Esa es la gran enfermedad de nuestro tiempo, la ignorancia de la causa de los seres. Es más, nosotros llegamos a suponer que los seres ni siquiera tendrían una causa, no tendrían un propósito, no vienen de nada y no van a nada. O sea, estaría pues ya completamente como anulada esta dimensión espiritual de todos los seres creados. Así pues, como afirma el propio San Máximo,
Lo que la salud y la enfermedad son al cuerpo vivo, el conocimiento y la ignorancia lo son al espíritu. Vemos entonces que la inteligencia humana, nous en griego, recobra la salud en la medida en que se vuelve hacia Dios por la contemplación natural. O sea que ya de entrada podemos ver cómo la contemplación natural ya nos permite recobrar la salud, al menos en cierta medida. Y asimismo recobra de nuevo la finalidad de su naturaleza. Porque la finalidad, como lo dijimos al principio, ¿no?, de esta exposición, la verdadera finalidad de nuestra naturaleza humana es conocer y contemplar a Dios. Por eso ya en la siguiente ocasión nosotros abordaremos a mayor detalle esta salud de la inteligencia humana que es la contemplación. Ya veremos cómo en efecto la salud, insisto, de la inteligencia humana es en realidad lo que llamamos contemplación. Pero antes de la contemplación está el conocimiento verdadero, en base, ¿no?, a sus gradaciones y sobre todo en base a sus propias dimensiones y particularidades. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.